Bueno, como decía, tenemos una clase muy importante, muy interesante, muy tuanis, en relación con el trabajo de Bronislaw Malinowski, ¿verdad? Recuerden que es un curso de teoría etnográfica y bueno, sería impensable, creo yo, dar un curso de teoría etnográfica sin pasar revista por Malinowski. El texto, perdón, que leyeron para hoy es la introducción de los argonautas del Pacífico Occidental. Son 16 páginas, bueno, dependiendo ahí de la edición, más o menos 16 páginas, 15 páginas, muy interesantes en donde Malinowski lo que hace es esbozar los criterios más característicos de su método, ¿verdad? Hay varias cosas interesantes ahí. Yo creo que hay varias cosas interesantes de rescatar, ¿verdad? Antes de entrarle a ese texto, que yo espero hayan podido leer, entiendo que algunos no porque entraron tarde al curso, pero bueno, ya eso lo solucionaremos después. Pero bueno, antes de entrarle a la discusión del texto en sí, quisiera hacer como una breve introducción de algunas cosas muy interesantes, de algunas situaciones muy interesantes y biografías muy interesantes de Malinowski. Además, hablar un poquito del funcionalismo, que era como la corriente en la que se ubica o la que se ubicó a Malinowski. Es importante decir que Malinowski eh, no decía, según Adam Cooper, en un texto de Adam Cooper de 1977, no decía que él fuera funcionalista, ¿verdad? Más bien, su proyecto era un proyecto evolucionista, ¿verdad? Con algunos tintes etnográficos distintos, ¿verdad? Aunque sí utilizaba la lógica funcionalista para hacer algunos análisis, lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Lo vamos a ver ahorita. Esto es muy interesante para comprender un poco el contexto teórico en el cual se encontraba suscrito Malinowski y en el cual lo ubicaban a Malinowski, ¿no? Según Cooper, valga la pena mencionar, Malinowski no triunfa sobre el funcionalismo, sino más bien su postura siempre fue cauta. Incluso, es interesante, el prólogo de Los Argonautas de la primera edición la hace Sir James Fraser, ¿verdad? Evolucionista, que fue profesor de Malinowski y a quien Malinowski pues respetaba mucho, ¿verdad? Aunque habían algunas diferencias de método que son importantes, por supuesto, ¿no? Siendo que Malinowski en gran medida forja, construye lo que entendemos hoy o las bases de lo que entendemos hoy como el trabajo de campo etnográfico. Evidentemente hay otros autores que antes, por ejemplo Bastian el alemán y Louis Morgan, que hacían expediciones etnográficas, pero no con la línea, digamos, de rigurosidad, sistematicidad de Bronislaw Malinowski, ¿verdad? De ahí la trascendencia de este personaje, ¿verdad? No es que Malinowski invente la etnografía, no, pero sí las bases del trabajo de campo tal cual lo conocemos de manera clásica la sienta Malinowski, ¿de acuerdo? Y eso queda patente en esta introducción que ustedes leyeron para hoy. Queda muy clarito, ¿no? Esas paginitas son muy claritas, aunque, perdón, los argonautas no se tienen 500, 600 páginas, ¿no? Es decir, pero él en esas pocas páginas hace un esbozo de lo que es su método. Me parece a mí trascendental, ¿verdad? Importantísimo. Hablando un poco en términos funcionalistas, esta corriente en donde siempre se incluyó a Malinowski, esta corriente surge en Inglaterra fundamentalmente entre los años 1920 y 1950 e inicios de 1960 inclusive.
una corriente dominante en el siglo XX, ¿verdad? En donde varios autores coinciden en que Malinowski era su principal exponente, ¿no? Era su principal exponente. Yo diría mucho en términos teóricos y metodológicos, lo vamos a ver, ¿no? Malinowski nace en Polonia en 1884, 1884, y fallece en 1942. Como les decía, en 1910 estudia antropología o empieza a estudiar antropología en Inglaterra, guiado por Sir James Fraser, ¿verdad? El autor de La Rama Dorada, evolucionista, ¿verdad? Que todos hemos leído alguna vez, ¿verdad? Y que bueno, que también es muy importante. Para hacer su trabajo de campo, Malinowski se traslada primeramente a Australia y después al archipiélago Trobriand, ¿no? Sin embargo, es precisamente en 1914 cuando Malinowski se encontraba por estas zonas, por estos lugares, cuando estalla y la guerra, ¿verdad? Estalla la guerra y bueno, Malinowski era polaco, o sea, si no me equivoco, pertenecía al imperio austrohúngaro, era aliado alemán, ¿verdad? Era aliado alemán, sale a Australia y Australia, recuerden ustedes que en aquel tiempo era colonia inglesa, es decir, Malinowski era enemigo de la corona inglesa y en consecuencia era enemigo de Australia, ¿eh? Sin embargo, se las arregla Malinowski, se las arregla y consigue tener un salvoconducto para trasladarse de Australia a las Islas Trobriand y poder empezar su trabajo de campo. De tal manera que, como lo explican, él mismo hace este trabajo de campo etnográfico entre 1914 y 1915, por ahí fueron 15 meses, y de 1916 a 1917, 9 meses viviendo en las Islas Trobriand, perdón, eh, viviendo en varias aldeas, pero en total, pues más de 2 años, ¿verdad? Si los tomamos en total, hasta el 18, quiero decir. No estuvo los 4 años completos, pero estuvo 22, 24 meses, si no me equivoco. Entonces ahí hizo su trabajo de campo y finalmente, vamos a ver, lo que hizo Malinowski durante su trabajo de campo fue, y durante todos los argonautas, explicar la función social del Kula, ¿verdad? Esto es lo que hace Malinowski, ¿no? Explicar la función social de una institución importantísima en Trobriand, como lo es el Kula, ¿no? El trasiego, ¿verdad? La comercialización de brazaletes y pulseras de uno y otro lado, ¿verdad? ¿Sí? Según el anillo Kula. Ustedes han visto en algún momento o han tenido referencia de qué es el anillo Kula, ¿verdad? Es una especie de trasiego comercial alrededor de el archipiélago de este montón de islas que quedan en esta zona del Pacífico Occidental. Entonces, la función de las instituciones. Aquí, para el funcionalismo, lo importante van a ser las instituciones, que son comprendidas como reglas, conductas y normas consideradas como importantes en alguna sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, las instituciones religiosas. En este caso, una institución económica muy importante y sociocultural muy importante, como lo es el Kula, ¿verdad? Entonces, lo que pensaba Malinowski en cuanto a su criterio funcionalista es que siempre las instituciones tienen una función social. Y esa función social, para Malinowski,
¿verdad? Y para los funcionalistas de la época significaba satisfacer necesidades, las cuales crean nuevas necesidades y así se vuelven a crear nuevas instituciones para satisfacer, para poder satisfacerles, ¿verdad? ¿Sí me explico? Estoy siendo correcto en mi explicación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la idea del funcionalismo, esto es una clase de teorías antropológicas que puede durar, digamos, mucho más rato, pero la base del funcionalismo es que las instituciones tienen una función social y esa función social es satisfacer necesidades. ¿Cuál es la función del CULA para Malinowski? Bueno, uno es evidentemente la reproducción comercial y económica del anillo trobriandés, ¿verdad? ¿Sí? Pero también algo que descubrió Malinowski es que hay una intención reproductiva en términos biológicos del CULA. Es decir, por las normas endogámicas existentes en este anillo CULA, las personas o las mujeres de una misma tribu no podrían relacionarse con sus propios grupos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el anillo CULA o esta circulación, ¿verdad? Servía para no solo trasegar, comercializar brazaletes, ¿verdad? ¿Sí? Sino también para trasegar mujeres. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, había más posibilidades de reproducción de la sociedad trobriandesa. Esto es importantísimo, ¿verdad? Importantísimo. O sea, no solo se intercambiaban productos en el anillo CULA, se intercambian mujeres bajo una permanente circulación. ¿Cuál es la función del CULA? Es mantener la sociedad. ¿Sí? Entonces ustedes me dirán, profe, pero entonces el funcionalismo lo que reproducía es una especie de statu quo. Y sí. ¿Qué les voy a decir? Esto era, digamos, positivista. Y sí, y un poco, bastante. ¿Eh? Así era, pero estamos hablando, profe, pero eso es machista. Sí, sí, ¿verdad? Esa interpretación malinowskiana, sí, 100 años después, digamos, es fácil, ¿verdad? O sea, saber, lejos de, lejos de cualquier consideración de género, es importante en este caso, por ejemplo, poner en contexto a los autores, ¿verdad? Poner en contexto a los autores y darse cuenta, percatarse que esto lo decían hace 100 años. O sea, Malinowski publicó esto en 1922. 1922, estamos hablando justo 100 años. El otro año se cumplen 100 años de la publicación de Los Argonautas del Pacífico Occidental. Algo deberíamos de hacer, ¿no? Desde la escuela y desde el CIAN, para celebrar esto. Pero bueno, eso es otro tema. 100 años después se pueden hacer múltiples interpretaciones diversas. Y cualquiera, o sea, podemos hacer la crítica, no importa, pero también encontrándole el valor a lo que se hizo primero, ¿verdad? Lo que sí ha trascendido en el tiempo es la forma en la que se recoge esta información, ¿verdad? Que es a partir del método etnográfico. Eso ha sido como se ha mantenido en el tiempo, es decir, no hacemos etnografía tal cual lo hacía Malinowski, ¿no? O sea, menos en América Latina. Vamos y nos trasladamos y vivimos 2 años, 1 año en un territorio recóndito. No hacemos eso. No hacemos eso. Hemos cambiado. Por ahí Renato Rosaldo hablaba de la frecuentación profunda. De repente nosotros lo que hacemos es más eso, una frecuentación profunda, entramos y salimos del lugar en donde hacemos etnografía, pero no nos quedamos, ¿verdad? Porque no tenemos esa digamos, esas consideraciones específicas o precisamente científicas que teníamos. O sea, no es que no dejemos de ser científicos, sino que esa voluntad,
¿verdad?, que tenían estos antropólogos, no la tenemos ahora, porque hacemos otra antropología, hacemos otro tipo de ciencia, ¿no? Regularmente, aunque ustedes ya ven que hay algunos centros de educación antropológica en el mundo que siempre mandan a sus estudiantes a lugares recónditos, ¿verdad? Y tienen una consideración pues bastante clásica de la etnografía malinowskiana, por ejemplo, ¿verdad? Irse a un lugar separado a encontrar, digamos, aquella cosa que en términos exóticos nos posibilite hacer una síntesis etnográfica, una síntesis antropológica. ¿Mm? Entonces, bueno, eso es así, ¿verdad? Y yo creo que nosotros y nosotras como antropólogos y antropólogas latinoamericanos hacemos otro tipo de etnografía, pero bueno, eso puede quedar para el final cuando hagamos la síntesis, ¿verdad? De lo que podemos sacar de Malinowski y de lo que podemos sacar del texto que ustedes leyeron para hoy, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, entremos al texto, ¿verdad? La introducción de los argonautas, ya habiendo explicado un poco en qué se basa el funcionalismo, un poco de la trayectoria de Malinowski en Polonia, Inglaterra, Australia, las Islas Trobriand, ¿verdad? Y vamos a hacer algunas comparaciones también con el diario de campo en Melanesia, ¿verdad? Que les mandé un extracto el día de ayer en el chat de WhatsApp, no sé si lo pudieron ver. Me parece a mí extraordinario, ¿no? Creo que solo Carolina y Andrés, me parece que Cristian y bueno, Iván tampoco lo he podido ver, pero, bueno, y Dylan, pero, pero lo podemos volver a compartir. Claro, claro, claro. Si no, no hay problema, podemos compartirlo por acá, Julián, si me haces el favor para que se pueda ver. Entonces, bueno, nada, hay varias cosas interesantes que nombra o que desarrolla el autor en este texto, ¿verdad? En donde lo que intenta a lo largo del libro, como les decía, es develar las particularidades del Kula, ¿verdad? Y encuentra que tiene una funcionalidad, que es satisfacer algunas necesidades, ¿verdad? Algunas necesidades reproductivas y de comercialización, intercambio de productos, intercambio de mujeres, en una permanente circulación. Ese es el valor, digamos, teórico más importante, diría yo, del texto de Malinowski, pero hay un valor etnográfico bastante interesante, ¿no? Y hay varias cosas que dice Malinowski a lo largo de su texto. ¿Ah? La etnografía, por ejemplo, dice Malinowski, tiene valor científico siempre y cuando se puedan distinguir entre los resultados de la observación directa, ¿verdad? Exposiciones e interpretaciones del indígena, y las deducciones del autor, basadas en el sentido común y la capacidad de penetración psicológica, ¿verdad? Aquí nos está diciendo Malinowski, que ya esto es parte del texto que ustedes leyeron para hoy, nos está diciendo que hay una distancia, ¿verdad? Que hay una brecha entre estos resultados de la observación directa, lo que uno ve, ¿verdad? De manera directa acerca de lo que hacen o de las exposiciones de los nativos y las deducciones que hace el autor, ¿verdad? Basadas en el sentido común y la capacidad de penetración psicológica, ¿no? Esto es interesante, interesante, porque más adelante Malinowski va a decir que hay una diferencia clara entre lo que los nativos hacen y lo que los nativos dicen que hacen. Y además, una diferencia clara no solo entre lo que hacen, lo que dicen que hacen y lo que piensan sobre lo que hacen. ¿Se entiende? Hay tres niveles ahí, ¿verdad? Que son muy importantes. Vamos a ver. La gente dice algo sobre lo que hace. Hace regularmente algo distinto de lo que dice que hace, pero además
piensa algo distinto sobre eso que hizo. ¿Mm? Entonces, vamos a ver, la primera enseñanza, creo, de Malinowski es esta, digamos, precisión, que es importantísima, ¿verdad? La gente hace algo o la gente dice algo y hace otra cosa, ¿verdad? Es decir, en un primer nivel, lo que vemos ahí es un nivel en el que, lo que funciona es la contradicción, ¿verdad? Entonces usted me dice, Onésimo, pero entonces, lo que está diciendo Malinowski es que la gente se contradice. Sí, bueno, eso es lo que está diciendo, hace 100 años. Entonces se contradice. Y yo puedo agregar, además, que esto apenas lo intuyó Malinowski. Acuérdense que era funcionalista y estaba buscando, digamos, la funcionalidad de las cosas, las instituciones, cómo las instituciones reproducen la sociedad, ¿verdad? Eso es lo que hace Malinowski, ¿no? Buscar instituciones y entender cómo esas instituciones reproducen una sociedad dada. Ya fuera la trobriandesa o fuera la sociedad Nedembu o fuera, no sé, cualquier otra sociedad de estas primitivas llamadas en aquel tiempo, ¿no? Pero, entonces, pero con esta impresionante precisión, ¿verdad? La gente hace algo, dice otra cosa y piensa otra cosa, básicamente, ¿no? Está, creo, intuyendo la contradicción social. Algo intuyéndola. No estoy diciendo que Malinowski haya teorizado sobre la contradicción social, no. La está intuyendo. Hay algo que no calza acá, ¿verdad? Cuando la gente dice algo y hace otra cosa, hay algo que no calza. Quien sí le dio bastante o desarrolló bastante en términos teóricos este asunto de la contradicción fue Max Gluckman. Incluso Evans Pritchard ahí trabajó un poco esto, pero fundamentalmente Max Gluckman, digamos, hablando de la escuela británica, Max Gluckman y por supuesto Victor Turner, que fue discípulo de Max Gluckman, ¿no? Pero Max Gluckman, con su teoría del conflicto, es el que hace una parada significativa en todo este estructural funcionalismo británico. ¿Vale? Estoy hablando de los años 50 todavía, ¿no? Cuando Max Gluckman hacía trabajo de campo entre los zulúes, ¿sí? Rhodesia del Norte, actual Zambia, ¿verdad? Y en Sudáfrica. Entonces, pero vamos a leer a Max Gluckman más adelante, que es absolutamente cautivador Max Gluckman, ¿no? Porque es todo esto que hemos estado viendo, pero con un poquito de contradicción. Como diría Korsbaek, ya echándole un guiño a Karl Marx, guiñándole el ojo a Marx, ¿no? Quiero decir, utilizando a Marx. Según Korsbaek, ¿verdad? Es, digamos, de los británicos el más marxista, más Gluckman, ¿no? Esto es interesante, pero lo vamos a ver después. Entonces, primera observación, esa separación entre lo que la gente hace, lo que dice que hace y lo que piensa sobre lo que hace. Importantísimo, ¿no? Digo, para no ser inocentes, ¿no? A la hora de ir a campo. Esto, digamos, yo creo que tiene una prevalencia, la actualidad importantísima, ¿verdad? Es decir, observamos, ¿verdad? Pero también tengamos en cuenta que cuando la gente nos habla, de repente no se va a comportar de manera coherente en sus actividades o acciones cotidianas, ¿verdad? El ejemplo que siempre pongo es, bueno, ustedes van a estudiar la cultura patriarcal, van a estudiar el machismo, ¿verdad? Y se topan en algún lugar con alguien que dice no ser machista, pero implementa prácticas machistas, hombre o mujer, ¿de acuerdo? Hombre o mujer. En esto no se escapa nadie, ¿no? Y bueno, la persona dice no soy machista, pero desarrolla prácticas machistas. Bueno, eso es parte de la contradicción, ¿verdad?
lo que diría Malinowski es, mae, no se vaya en la finta, ¿verdad? No se vaya en la hablada. Veamos qué hay más allá. Y para observar qué hay más allá, digamos, en la trastienda de los grupos, hay que quedarse un ratito. Hay que quedarse un rato. Ustedes no hacen etnografía en 3 meses, ni en 6. No. Hay que quedarse un rato para entender estas diferentes posiciones o perspectivas que desarrolla la gente en torno a sus actividades cotidianas. Pero hay otra enseñanza que tal vez me estoy adelantando. Vean, si alguno tiene alguna pregunta o tiene algún comentario, nada más levantan la mano o abren el micrófono, pues sí somos pocos y pocas, ¿no? Levanta la mano o abre el micrófono y como popularmente decimos, se manda, ¿verdad? Entonces, sí, digo porque yo de repente me entusiasmo mucho y alguno quiere hablar y bueno, sería muy bueno que ustedes también pues conversaran al respecto del texto, ¿no? ¿Qué iba a decir? Estaba yo con que iba a decir algo muy importante también, ¿verdad? Además de esto otro, y se me fue. Ni siquiera lo alcancé a gesticular, ¿verdad? Bueno, no importa, ahorita me acuerdo. No, se me fue, no importa. Pero otra cosa también que nos parece muy evidente, que nos dice Malinowski nomás empezando el texto, es que hay una distancia bastante significativa entre el material en bruto, ¿verdad? Es decir, todo lo que ustedes escriben en su diario, ¿verdad? Que pueden ser páginas de páginas, y la exposición final teorizada de esos resultados, ¿verdad? Es decir, nos dice que hay un elemento inicial con el que ustedes pueden trabajar, que son el conjunto de páginas que ustedes escriben en su diario de campo, pero hay, digamos, hechos relevantes que ustedes van finalmente a transformar en algo explicativo. Es esto. Hay una enorme distancia entre la implementación etnográfica y lo que ustedes después desarrollan como explicaciones o interpretaciones. No es, o sea, no estoy diciendo que desde la etnografía, cuando ustedes hacen etnografía, no estén analizando. Por supuesto que lo hacen, por supuesto. Y van a ver el texto de William Foodwright de la otra semana, que por cierto es clase sincrónica, repito, asincrónica. Van a ver ese texto, ¿no? O sea, ustedes dicen, profe, pero eso es descriptivo. Y sí, pero no. Tienen muchas, o sea, esa descripción etnográfica que hace William Foodwright tiene un montón de componentes teóricos, estructuralistas fundamentalmente. Son maravillosos, ¿no? Estructural funcionalistas, diría yo. Pero claro, hay una diferencia entre ese material bruto que ustedes tienen de manera un poco desordenada y lo que finalmente ustedes escriben en su síntesis. Hay datos que no van a incorporar ustedes. Malinowski no pensaba incorporar nada de su diario. Por supuesto que no. Por supuesto que no. El diario se publica en 1964, lo publica la exesposa, veintitantos años después de la muerte de Malinowski. ¿No? Y la comunidad científica antropológica se da cuenta de la ambigüedad del etnógrafo de las Islas Trobriand, ¿no? Del etnógrafo del Pacífico Occidental, ¿no? Que es muy interesante. Lo vamos a ver ahorita con algunos ejemplos del diario, que ya ustedes, bueno, lograron ver algunos, un ejemplo que les mandé ayer, ¿no? Ahora, otra cosa que iba a decir, que eso fue lo que se me fue ahorita, hace algunos minutos, es que
A ver, hay una tendencia en la antropología o en alguna antropología de ir a encontrar hechos cautivadores, hechos sobresalientes, el ritual, el mito por excelencia, ¿no? O sea, hay como una intencionalidad de ir a encontrar en la comunidad algo que calce con la metáfora del tótem, ¿no? Algo enorme, algo sagrado, algo mágico, majestuoso que represente la cultura de esa sociedad. Como decía Rodrigo Díaz en un texto bueno, maravilloso que se llama Archipiélago de Rituales, había una consideración condensada de las dinámicas socioculturales que Rodrigo Díaz llamaba interpretación Aleph del ritual, ¿eh? Citando por supuesto a Borges y el Aleph. Es decir, un punto del universo en donde están contenidos otro montón de puntos. Bueno, así es cierta antropología, ¿no? Que va a buscar, por ejemplo, en el ritual la explicación de toda una sociedad. ¿Mm? Yo creo que es importante, más allá de Malinowski, por supuesto, pensar en qué es lo que buscamos los antropólogos, las antropólogas. ¿Eh? Porque uno puede caer muy fácilmente en esta tentación de buscar lo exótico de la cultura que está y lo van a encontrar. Es decir, quiero decir que la posición de ustedes como investigadores es muy importante. Y si ustedes van en busca de algo, pues puede ser que lo encuentren. Sobreinterpretado, y sí, pero lo encuentran. ¿Qué sé yo? Y no qué sé yo, si Julián quiere decir algo sobre los Bruncas, ¿verdad? Y una manifestación mágica de las máscaras, ¿verdad? En torno a toda una mitología extraordinaria, Julián lo puede decir. Yo inmediatamente al leer eso, digamos, este texto hipotético de Julián el exotista, eh, yo le preguntaría por los datos, por la descripción de aquello, por lo que vio Julián. ¿Eh? Porque yo estoy casi convencido, para no decir convencido, para no hablar de totalidades, ¿no? Que no es bueno, creo, que uno lo que encuentra en campo es la repetición compulsiva de hechos cotidianos. O sea, la repetición compulsiva de cosas que la gente hace reiterando una y otra vez. Y eso es lo que es. ¿Sí me explico? Cuando digo es lo que es, eso es lo que es. Una repetición obsesiva de performance que la gente hace ya de por sí. Como lo decía Giddens, en una especie de conciencia práctica. Las personas reproducen las cosas. Punto. Punto. Reproducen cosas, reproducen eventos. No los teorizan como nosotros los teorizamos. ¿Ya? Esto no quiere decir que no los teoricen. O sea, ojo, no estoy diciendo que las personas que nos ayudan a nosotros, que son colaboradores de nosotros para hacer nuestra síntesis, dejen de analizar sus mundos. No, por supuesto que lo hacen. Lo que pasa es que nosotros llegamos y le damos un sentido diferente a aquello. ¿Ya? Bajo el cual la gente no es consciente, quizás. Pues que no es consciente. Simplemente, no sé, vale 3 hectáreas de ya ustedes saben qué, ¿no? Sé yo. Porque uno está buscando otra cosa. Uno está buscando sentidos, significados e interpretaciones que uno pueda más o menos hacer calzar en un texto etnográfico. Pero aquello de que estamos buscando el ritual, el mito, aquella cosa enorme, sin precedentes, que nos pueda explicar la sociedad como en el etnógrafo de Borges, y yo no sé,
Han leído el etnógrafo de Borges, ¿no? El cuento de página y media, ¿no? Fred Murdoch encontrando un misterioso significado, sentido de las cosas que tenía la población en donde fue a trabajar de campo. Igual vamos a leer el texto más adelante, ¿no? Pero bueno, esto es muy interesante. Apenas vamos por la página 2, ¿no? Del texto de Malinowski, ¿no? Entonces, ahí, por favor, si tienen algo más que decir o algo que decir, me dicen, ¿verdad? Yo quiero ahorita sí citar un extracto del texto de Malinowski de la introducción que ustedes leyeron. Y dice así: imagínese que de repente está en tierra, rodeado de todos sus pertrechos, solo en una playa tropical cerca de un poblado indígena, mientras ve alejarse hasta desaparecer la lancha que le ha llevado. Vamos a ver, Malinowski no solo nos enseña a cómo hacer etnografía, ¿no? Sino que nos enseña cómo escribirla, o una de las formas en las que se puede escribir etnografía. Ese imagínese es incluir al lector en el texto. ¿Ah? Imagínense, o sea, ustedes se pueden imaginar, son dos líneas, son tres líneas esto de imagínese. Imagínese que de repente está en tierra, rodeado de todos sus pertrechos, todas sus maletas, solo en una playa tropical, miles de kilómetros de su Inglaterra querida, que tanto añoraba y que tanto él ansiaba, cerca de un poblado indígena, mientras ve alejarse hasta desaparecer la lancha que le ha llevado. O sea, una lancha que va a regresar no sé en cuántos meses, porque estamos hablando de 1914, 1918, es decir, no existía WhatsApp, ni existía, sé yo, el Telegram, ¿no? Ni, sé yo, ¿no? Nada de eso, no existía. Las cartas eran lo que existía. El hombre se carteaba con, con su novia, se carteaba y las cartas duraban meses en aquel tiempo, ¿no? Entonces, imagínense, entonces, es extraordinario, ¿eh? Imagínense que usted está ahí tirado en la playa, mae, con sus cosas y ve la lancha que va jalando. ¿Ah? Y ustedes se quedan ahí por varios meses. Oiga, sin ninguna otra posibilidad. ¿Ah? Entonces, uno lo que primero piensa es que pretende Malinowski con ese tipo de escritura. ¿Ah? Y lo que yo creo que pretendía Malinowski es incluir, digamos, al autor, bueno, lo que yo creo, no, otros autores han hablado, James Clifford habla de esto, ¿no? Que hay un esbozo en este tipo de interlocución de dialogismo. Impresionante, ¿no? Impresionante. Hay un esbozo, hay una intención quizás no consciente de dialogismo, dice James Clifford, 100 años después, 80 años después de esto. ¿Verdad? Hay una intención dialógica, hay una intuición dialógica de Malinowski. No es que Malinowski hiciera trabajo de campo dialógico, no, lo intuye, que ya es mucho, que ya es mucho. ¿No? Bueno, ¿alguien quiere decir algo a esta altura? Replicar o decir, no, profe, mira, estás mal, no sé qué texto leíste, sé yo. ¿No? Bueno, Cristian, sí quería decir algo. dale, Cristian. Sí estás bien en lo que dices. Pero, Gracias. sí, no, profe, yo descargué un PDF de Malinowski, donde están las dos partes, volumen uno y volumen 2, y yo estaba ahí leyéndolo poco a poco, de ahí cuando he tenido chance, la verdad, ya es increíble, digamos, cómo Malinowski logró, eh, o sea, aprenderse la lengua de ellos y definir el Kula, o sea, muy interesante el Kula.
Supuestamente el tema de hoy es cuáles La, fueron las faltas de alcance de él, ¿no fue? no, la imposibilidad malinowskiana. Sí, la imposibilidad malinowskiana. Se llama. Lo que pasa es que con ese título lo que pretendo es, Poner a pensar, sí. Estuve sí, no, pensando y no se me ocurre nada legalmente. no, o sea, o sea, lo que pretendo, gracias, sí, Cristian, perdón que te interrumpa. ¿Ya terminaste o No, está bien. está bien? Estamos Sí, bien. lo que pretendo yo con ese título de la clase es, em, primero, ver hasta dónde llegó Malinowski, pero también ver dónde no llegó, ¿verdad? Por eso hablo de la imposibilidad malinowskiana, no porque sea Malinowski, sino porque es un hijo de su tiempo también, ¿no? Genio, sí, pero un hijo de su tiempo. Entonces hay una imposibilidad, ya hablamos de una, que es la cuestión de ver la contradicción. Él la intuyó la contradicción, ¿no? La pudo intuir, mas no la pudo, digamos, teorizar. Ni siquiera, es que el funcionalismo no te permitía eso. Eso fue años después con Gluckman, que intenta incorporarle ahí cosas, ¿no? Y estos retazos tan sensibles de una observación tan delicada, ¿verdad? Tan bien hecha, tan precisa, que nos deja entrever esta distinción entre lo que la gente hace, lo que la gente dice que hace y lo que la gente piensa sobre lo que hace, en una propuesta psicológica, ¿no? O sea, Malinowski hablaba de la psicología primitiva. Tiene un texto que se llama así. Un texto que se llama así. Psicología primitiva. Y en Crimen y Costumbre, la sociedad salvaje también habla de esto, ¿no? Se peleó con Freud más de una vez. Con Freud, ¿no? Es decir, que eran contemporáneos Freud y Malinowski, ¿no? Entonces, cuando Freud salía y decía, el complejo de Edipo es total, decía Freud, ¿no? Es total, se presenta en todas las sociedades. Malinowski salió diciéndole, no, papacito, no, estimado Sigmund, el complejo de Edipo no es total, porque hay sociedades que no son patrilineales, son matrilineales. ¿Y dónde está ahí el Edipo? ¿no? Y ya Freud después le contesta, le dice que no necesariamente tiene que ser el padre biológico el que funja como padre, sino que puede ser el tío, por ejemplo, que es lo que funcionaba en Trovian, ¿verdad? Cosas así, pero bueno, quiero decir que hay una imposibilidad del autor de los Argonautas, y claro, de ir más allá, que es lo que estamos haciendo nosotros 100 años después, ¿verdad? Sí, hay una imposibilidad, pero también esa imposibilidad está dada cuando ustedes leen Los Argonautas y leen el diario. ¿Ah? Y se dan cuenta, ¿qué es esto? ¿Qué le pasó a este muchacho? Porque mientras escribía Los Argonautas, estaba escribiendo el diario en paralelo. Y entonces, Malinowski es un genio, no solo porque todas estas cosas que hemos dicho, sino porque construyó dos obras trascendentales para la antropología. ¿Mm? Una objetivista, los argonautas, y otra subjetiva, cuando a la subjetividad no se le daba bola. Y es el diario, porque lo construye al unísono. ¿Sí me explico? Es decir, mientras escribe, mientras está tomando las notas de campo para hablar del Kula y de la economía Kula y del trasiego de mujeres, del intercambio de mujeres y de cosas, el MAE está escribiendo su diario. No hace una obra extraordinaria, hace dos. Hace dos. ¿Mm? En donde muestra un montón de cosas que uno dice, pero ¿cómo diablos este MAE está desarrollando una síntesis de los trobriandeses de este modo que son pensantes, que están aquí, que están allá, y a la vez los detesta en el diario? Harto de los trobriandeses estaba. ¿Ah? Y con fantasías homoeróticas, eróticas, con trobriandeses y trobriandesas, pensando en una madre
¿verdad? Ahorita les leo un extracto del diario, mientras pensaba en la novia se le venía a la mente la madre. Entonces Clifford Geertz, muchos años después, le manda un filazo, un fierrazo, ¿verdad? Bravo, que lo vamos a ver ahorita, más adelante, ¿no? Pero bueno, esas son las imposibilidades, ¿no? Por eso se llama imposibilidades malinowskianas, porque hay cuestiones imposibles, es decir, incluso para Malinowski, incluso para Freud, incluso para Marx, incluso para todos, cualquiera, ¿no? Que hayan vivido su tiempo, deudores de su tiempo, ¿no? Pero hay cosas que nos dejan, que son muy importantes. Otra cosa que nos deja Malinowski es la importancia de vivir con los nativos, no con los blancos, ¿verdad? La pelea acá de Malinowski es con la forma de hacer antropología de los evolucionistas, ¿verdad? Que ni siquiera iban a campo, ¿cierto? O sea, la mayoría de los evolucionistas no iban a campo, se quedaban en su escritorio mientras recibían las notas, los informes de viajeros, de misioneros, ¿verdad? Que iban a esos lugares y les traían notas de segunda mano a los etnógrafos, a los antropólogos. Entonces Malinowski lo que primero dice es: no, hay que vivir en el centro del poblado. La carpa malinowskiana en el centro del poblado toroyandés es muestra de eso. Es muestra de eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y por qué es ahí? Además de esto, es ahí el lugar en donde uno puede observar los imponderables de la vida cotidiana. Y esto sí que es importante. Esto sí que es importante. Es decir, elementos comunes y triviales que se escapan, ¿verdad?, a cualquier otra forma de recopilación de datos. A cualquier otra forma de recopilación de datos. No, solo estando ahí, esta idea, Malinowski, estar ahí. Estar ahí lo que nos hace es reconocer, ver, observar cuáles son esos imponderables de la vida cotidiana y cómo entran en sentido o sin sentido con las otras cosas que ustedes han podido ver de una comunidad, de un pueblo. Es decir, muchachos y muchachas, la contradicción, vean que lo está diciendo Malinowski, no lo está detallando, pero lo intuye. La contradicción es parte de nuestra vida. Es decir, hallar la contradicción es el inicio apenas. Yo siempre les digo a los y las estudiantes, cuando ustedes llegan a una comunidad y observan algo y a ustedes ese algo no les pasa, es decir, se les atraviesa por alguna u otra razón, eso es. Eso es. Hay algo que ustedes llegan, observan, y ustedes en el mejor de los casos dicen, ¿qué es eso, mae? Que a ustedes les parece totalmente extraño. Y lo que está pasando es que hay un choque de códigos morales culturales. Hay algo que ustedes en su vida han aprendido que entra en tensión con aquello que están observando, para bien o para mal. No estoy hablando en términos de binarios de lo bueno o lo malo. ¿Verdad? Es decir, ustedes pueden observar cualquier cosa y esa cosa entra en contradicción, en tensión con lo que ustedes piensan. Yo, por ejemplo, con los muchachos de Guararí, muchas cosas, ¿verdad? Es decir, muchas cosas, ir a un supermercado y mae, digamos, ir a traernos algo. Y yo, ¿cómo? ¿Verdad? Y verlos, digamos, cogiendo cosas, guardándoselas entre sus genitales. ¿Verdad? La impresión mía en ese momento fue algo, ¿verdad? Yo no sabía qué hacer. Había un choque, sin duda, de códigos morales ahí, ¿verdad? O sea, vamos a ver, más allá de que esa acción esté bien o esté mal, ¿verdad? Más allá de que esté bien o esté mal, había un choque que hay que
hay que manejar, pero sobre todo hay que registrar. Ustedes me lo preguntan a mí, profe, ¿qué hago con eso? Regístrelo, anótelo, donde usted quiera, en el celular, en lo que sea, anótelo, porque eso es. Y es tan importante eso, ese tipo de acciones, que esa es una, ¿verdad? No les cuento más detalles porque ahí los quemo, ¿verdad? Pero esa es una. Hay otras, muchas otras. En un bar en San José, ¿no? Y pasa un suceso que yo no entiendo y hay golpes, hay heridos. Y yo, ¿qué fue lo que pasó? Yo estaba ahí para ver qué fue lo que pasó y lo pude registrar. Eso es. O sea, no es solo ver la contradicción, es darle sentido a esa contradicción, porque esa contradicción tiene sentido. Las lógicas de las personas, lo que la persona hace, tienen sentido. Aunque ustedes digan, más es una barbaridad, aunque usted, cualquier cosa, ¿verdad? Como escuché un día de estos, no, que como una madre va a abandonar a su hijo en un orfanato, qué sé yo, ¿verdad? Dando una valoración moral. Hay sentido, hay un sentido para lo que la gente hace. La gente no hace las cosas por irracionalidad o por anomia. No, hay un sentido para eso. Y esos imponderables solo estando ahí. Dylan y después Julián. Perdón, me extendí. No, yo iba a comentar un poco como de que lo que hace Malinowski, digamos, como de poner la carpa y de ingresar a estos lugares, para mí de una forma un poco forzada, no sería algo que se podría hacer actualmente. Más con las discusiones sobre los acercamientos a los pueblos y las comunidades, digamos. Y creo que esa es una como de las herencias que usted dice que es hijo de su escuela y tal, que también podría ser como ahí destacada. Y con respecto a lo otro que usted mencionaba, que yo creo que no terminó, que usted decía que la antropología no se hace ni en 2 meses, ni en 3, ni en 6. Entonces, ¿cómo se hace la antropología? No, no la antropología, dirán, perdón, Julián, voy a La hacer... etnografía, perdón. Sí, 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 se me fue. sí, Ajá. claro. O sea, Ujú. digamos, como yo considero la etnografía, ¿verdad? O bajo mi consideración de etnografía, vos no puedes hacer etnografía en 6 meses. En 6 meses, bueno, o en 3 o en 4, en 3 meses apenas estás conociendo a la gente. Es decir, Dylan, vamos a ver, ¿en cuánto vos crees que conoces a un compa? ¿Cuánto tiempo te toma conocer a alguien? Sí, pues, no sé, o sea, sería imposible, por ejemplo, darle una respuesta. Yo creo que tengo compas que todavía sigo conociendo y que voy a seguir conociendo, pero las personas pasan por constantes cambios, ¿no? Exacto, Pero exacto. un tiempo prudencial para dar por lo menos un año, ¿no? Bueno, por eso, es decir, yo no les puedo decir, vean, ustedes tienen que estar en campo un año, ¿verdad? No lo sé, pero sí sé que 3 meses no, o 6. Porque mi experiencia y la experiencia de otros etnógrafos y etnógrafas latinoamericanos, ¿verdad? Con los que yo he discutido, con los que yo he hablado, ha sido así, ¿verdad? Es decir, no quiero decir con esto, Dylan, que vos para poder hacer una síntesis etnográfica, antropológica, tengas que pasar 2 años y no se te va tu vida, hermano, 3 años. No. Es decir, vos puedes hacer una síntesis al año, por ejemplo, de estar en campo. No estoy diciendo que sea un año lo que prevalezca. Lo que quiero decir es que de repente vos puedes hacer una síntesis y seguir ahí con ese tema, ¿verdad? Seguir con ese tema, ¿ya? Y vas descubriendo cosas, ¿verdad? Pero en ese transcurso haces, no sé, tu tesis de licenciatura, tu tesis de maestría, tu tesis doctoral, qué sé yo. Y te darás cuenta que entre más conoces o más te acercas a aquello, más cosas van saliendo, porque así es. Porque la gente cambia, porque las culturas cambian, porque las comunidades cambian, porque vos cambias además. Y ya no ves las cosas igual que las veías hace 2 años. Y ya no ves las cosas igual como las veías hace 5 años. Entonces tu interpretación cambia. Tu forma de ver las cosas cambia. ¿Ya? Entonces, y yo no conozco a una persona en 3 meses.
Yo no conozco a Julián en 3 meses, digamos. Y como es Julián en 3 meses, pues es difícil. O sea, lo puedo conocer en algunas facetas, ¿verdad? Y puedo decir, ya, sí, es un buen breteador, es un mal breteador, no es un buen breteador. Excelente breteador. Estoy poniendo un ejemplo, pero es excelente. Pero para comprender otras cosas de un grupo hay que estar más tiempo. Entonces usted me dice, profe, pero y con una entrevista, y bueno, sí, y una entrevista, bueno, sí, y si vos querés, vamos a ver, ¿qué es una entrevista? Yo no tengo nada en contra de la entrevista, pero bueno, porque es una forma de recopilación de información muy buena, ¿no? Pero una entrevista son preguntas planteadas por el investigador, uno. Uno, eso primero, o sea, es bajo tu esquema analítico, no el de las personas. Y dos, la persona te va a contestar lo que ella cree que vos querés escuchar. Punto. Pero si usted está en campo y está haciendo, o sea, si está viviendo una experiencia de esta forma experiencial, como lo hacía Malinowski, como lo hacen muchos otros, mae, me explico, en algún momento vas a encontrar cosas que la gente no necesariamente te oculta. A veces sí, y todos ocultamos algo, hermano. Es decir, todos ocultamos algo. Y tampoco es que vos, Dylan, vas a conocer todo de la otra gente, no sos Dios, digamos. Tampoco. Pero algo vamos a hallar en la cotidianidad que nos va a llamar la atención. Julián. Profe, a mí me genera como, o sea, me identifico con Malinowski en cierto sentido y también me genera como, es decir, en el mismo trabajo de campo han surgido muchas cosas, muchas reflexiones que tienen que ver con cómo incorporar todo esto, incorporar todas esas experiencias del trabajo de campo a la hora de tener que hacer un documento, ¿verdad? Por decirlo de esa forma, ¿verdad? A la hora de que realmente tener que llegar y sintetizarlo, sistematizarlo, porque hay muchas cosas que cuando uno está ahí en un contexto, ¿verdad? Usted puede llegar con la intención de estudiar algo. Usted dice, bueno, eso es lo que yo quiero estudiar, ¿verdad? Pero en esa instancia pasan muchas cosas. Y puede ser que incluso no sé, usted estuvo 10 días y de esos 10 días la mayoría de las circunstancias que se dieron no tenían nada que ver con lo que usted andaba haciendo y de repente se tiene un montón de cosas y empieza a entender mucho mejor el contexto, pero luego la cosa es como darle sentido a todo esto que empieza a surgir, ¿verdad? Y yo pienso que es eso, a veces puede pasar que uno tiene esta idea y de repente ¿verdad? Lo que empieza a surgir son otras cosas y que le pueden chocar a uno, ¿verdad? Yo puedo llegar a hacer un trabajo sobre alguna cuestión ambiental y de repente lo que sale es una problemática sobre el consumo de sustancias en una comunidad, ¿verdad? Y yo digo, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con esto otro? Tiene un sentido, es decir, ¿verdad? Tiene alguna relación. Y luego, yo pienso que muchas veces el mismo funcionar de la academia lo que termina incentivando es que pasen cosas como las que hizo Malinowski, ¿verdad? En las que separa esto, que es lo que yo presento, y discuto en los ámbitos académicos, y luego todo esto otro, que es parte de mi experiencia, pero que no necesariamente calza con esos entornos académicos. Entonces, como que me hace pensar mucho, ¿verdad? Que realmente Malinowski, o sea, lo que hizo es algo que de repente muchas personas hubieran hecho y muchas personas hacemos. Y Sí, yo, claro, nada más una cosita más, que también estoy como muy de acuerdo con lo que dice Julián, justo ahora que estoy en práctica, digamos, y en aras de ahorita empezar ya la primera práctica y tal, tengo muchas inquietudes con respecto a, bueno, ¿y qué pasa? Sí, ¿verdad? Eh, y también con el tiempo que voy a desarrollar la práctica. Esto solo va a ser un acercamiento muy pequeño, pero ¿cómo hacer para que ese acercamiento realmente sea provechoso en términos de aplicar algo ahí que me funcione y así? Y justamente en eso iba también en función, pero ahora que Julián también habla, no me alegro, pero en algún sentido me siento como acompañado, ¿no? claro, vean, eso es muy importante porque es parte de la incertidumbre que los va a acompañar siempre, ¿verdad? O sea, es decir, eso a mí me acompaña cada vez que voy a escribir algo, cualquier cosa. Uno, qué poner y qué no poner.
¿verdad? Sobre todo para no quemarlos, ¿ah? Porque ahí usted puede quemar a alguien, o sea, es decir, usted puede exponer a aquellos que le ayudaron, ¿verdad? Innecesariamente. Entonces, bueno, hay formas, digamos, para que eso no suceda. Fútbol lo que inventó, o sea, lo que intentó fue inventar un lugar, Connerville, ¿verdad? Y dijo, madre, bueno, yo me invento un lugar y le pongo el nombre de Connerville y a los sujetos les pongo seudónimos, ¿verdad? Por ejemplo, esa es una estrategia, ¿verdad? Para poder decir cosas que ustedes creen que son difíciles de decir, pero hay que decir, porque explican parte de lo que es la comunidad, por ejemplo, ¿verdad? Pero esta otra incertidumbre, ¿verdad? De qué es lo que hay que poner. Es decir, Julián nombra algo muy importante. Bueno, yo voy a hacer algo en alguna comunidad sobre una cuestión ambiental, ¿verdad? Pero me sale con que a esta gente le importa más el tema del consumo de sustancias. Entonces yo le preguntaría a Julián, Mae, bueno, replanteate tus preguntas o revisa tus preguntas, porque a todas luces hay algo que no calza y no es la gente, son tus preguntas, ¿verdad? Por eso yo lo que les digo a los estudiantes es, más, vean, vayan a campo antes de hacer cualquier texto, vayan a campo unas cuantas veces y se generan una idea de lo que es la gente o de lo que la gente o de lo que es importante en ese lugar. Porque ustedes dicen, no, ma, aquí lo importante es, ma, la contradicción entre no sé qué y no sé qué mierdas, ¿verdad? Y eso es porque yo soy un teórico y van a campo. Les voy a contar una anécdota. Hace poco tiempo, bueno, no tan poco tiempo, más o menos, un estudiante hizo su texto, su diseño de investigación basado en premisas, digamos, levi-straussianas, ¿verdad? Y madre, era una vara tuanis, ¿verdad? Yo decía, uy, madre, ¿qué tuanis está esta vara? Ok, vaya a campo entonces. Entonces, me llama un día y me dice, profe, tengo un problema. Y yo, sí, a ver, ¿cuál es el problema? De madre, que estas categorías levi-straussianas no me calzan con la realidad. Y yo, de ahí, y sí, no calzan. Profe, ¿pero qué hago? De cambiar tus preguntas. Profe, pero tengo que cambiar todo. De sí. De sí. Y sí. Tengo que cambiar todo, tengo que cambiar todo. Ahora, hay algo que los puede relajar, ¿verdad? En este momento. Y voy a citar a Foucault, a Michel Foucault. Michel Foucault, en las palabras y las cosas, que yo siempre lo digo porque esto a mí me calma, ¿verdad? La relación entre las palabras y las cosas supone un límite infinito. Es una relación infinita. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? En castellano. Esto lo que quiere decir es que, vamos a ver, lo que ustedes ven en la realidad y lo que ustedes finalmente escriben en su texto deviene en relación infinita. Esto quiere decir que es imposible escribir exactamente lo que ustedes vieron o lo que ustedes sintieron. No se puede. No se puede. Por una premisa básica e importantísima, que esto es, la realidad es más que ustedes. La realidad supera el conocimiento que ustedes puedan tener, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes van a acaparar en una hoja en blanco aquello que ustedes vieron? La relación entre las palabras y las cosas, entre lo que ustedes escriben, las palabras y las cosas, lo que ustedes ven, es infinita. Entonces, porque ustedes se van a encontrar haciendo trabajo de campo, escribiendo aquello que vivieron y van a encontrarse borrando el párrafo que escribieron la noche anterior. Uy, madre, ¿cómo escribí esa mierda? Y claro, así es. Así es. Es la cuestión utópica de Galeano, ¿verdad? O sea, yo digo que uno siempre tiene que pensar en términos utópicos acerca de todo. Eso es, para Crotz, además, es lo que le ha servido a la antropología de motor en su devenir. ¿Cómo?
ciencia social, ¿verdad? La utopía, porque finalmente, ¿para qué nos sirve la utopía? Y para caminar, decía Galeano, ¿no? Entonces, este horizonte utópico es el que ustedes tienen que tener pero no solo el horizonte utópico del bienestar de las poblaciones que ustedes están abordando, sino el horizonte utópico de la redacción, de la escritura etnográfica o de la escritura antropológica. Yo voy a hacer un texto inigualable. Sí, está bien, pero calma, porque lo que le está sirviendo a usted, eso es para caminar, para hacer su texto. No para pensar que su texto, es decir, va a ser la última chupada del mango. ¿Ah? Que puede ser la última o la penúltima, que ya es muy bueno, ¿no? Pero bueno, hay una relación infinita y que ustedes, eso a mí me calma, digamos, la ansiedad me la calma porque, bueno, está bien, tampoco tengo que escribir una excepcionalidad, hay una genialidad, ¿verdad? Que vaya a condensar la vida de otras gentes, de otros mundos y de otros horizontes, ¿no? Es decir, darme la licencia de fallar, quiero decir, ¿no? En esa interpretación, ¿no? En lo que no se pueden dar licencia de fallar es en la argumentación. Es decir, en lo que ustedes vivieron y que están trasladando al texto. ¿Mm? Ahí no pueden fallar. Y no van a fallar, tranquilos, porque son antropólogos y antropólogas. ¿Ya? Esto no quiero decir que hay una esencia prístina en la antropología que les va a hacer no equivocarse. Se van a equivocar 1000 veces, ya está. Es decir, y en campo se van a equivocar no sé cuántas veces y van a tropezar y van a meter la pata, la van a cagar y eso va a pasar. No, pero el ser antropólogos les permite identificar que eso puede pasar, tanto en el texto como en la realidad. Eso puede pasar. No pasa nada, mae. Y se sigue adelante o no se sigue adelante, ya está. Otro elemento importante, conocer las normas y criterios de la etnografía moderna, dice Malinowski. Toda la estructura tribal, los datos de la vida diaria, la mentalidad del indígena, concepciones y formas de expresarse de la vida indígena, para llegar a las instituciones y a su cultura. Estamos en la clave funcional malinowskiana, ¿de acuerdo? Y sí. Perdón, es que Carolina había hecho un comentario aquí que no había visto, ¿verdad? Ella planteaba que esto tiene que ver, que si eso tenía que ver lo que estábamos hablando en ese momento, con la diferenciación que Malinowski expresa entre el momento en que realiza el trabajo de campo y el momento en que plasma las ideas de lo vivido. Híjole, ¿y eso de qué se trataba o cómo era? Porque creo que ya pasamos ese trayecto hace rato, ¿no? Si no sé No si sé Carolina, si puedes como, cómo perdón, es que hasta ahora precisarlo. lo vi, sí. Sí, sí, yo sí lo vi, pero es que estaba como de, no le pude poner atención. Ok, dice la Carolina que luego. Bueno, de repente ya es algo que vale la pena como discutirlo. Pero bueno, otra de las cosas que nos dice Malinowski es, bueno, utilizar Pero, métodos profe, precisos. ¿puedo Ajá. Sí, meter la por cuchara? supuesto. Por supuesto que sí, claro. Sí. Vamos a ver, es que cuando Dylan, creo, o Christian preguntaba, ¿cuándo acaba la etnografía? Bueno, leyendo estas páginas, ¿verdad? Eran poquitas, pero leyendo esto a mí me da la idea de que la etnografía realmente no sé cuándo puede terminar, cuándo se pone una pauta de cuándo termina. A mí me dio la impresión que Malinowski dice que hay que diferenciar, claro está, entre lo que yo estoy observando, entre lo que me están diciendo, ¿verdad? Y entre lo que yo interpreto de todo esto, lo que me dicen con lo que observo y esta diferenciación que usted dice, lo que la gente piensa, lo que dice y lo que hace, que son cosas distintas. Pero también a mí me da la idea de que debe diferenciar también en el momento en que estoy ahí, digamos, en el espacio y el momento en el que escribo sobre cuando estuve ahí, porque son concepciones que inclusive podrían ser completamente distintas,
porque tienen un carácter de interpretación además. Por eso es que, bueno, a mí, y qué dicha, bueno, qué dicha que Julián vio el comentario, porque yo lo iba a dejar para luego, pero también quería hacer esa pregunta. Cuando yo hablaba con Andrés sobre la fichita, a mí me llamaba mucho la atención, y ahí, bueno, ahí Andrés podría meter la cuchara también, que la particularidad de Malinowski, aparte de ser tan detallista, ¿verdad? Del espacio donde está, de ser tan específico, que además integra al lector como a decir, si yo puedo imaginar lo que él está diciendo, puedo imaginar ese espacio, o puedo imaginar incluso las personas. Y vamos a ver, se me fue. Y esta situación de acercarse, de interesarse de una forma un poco más íntima, ¿verdad? Que él dice, incluso llega a interesarse por los chismes, aunque sea, ¿verdad? ¿Qué podría ser? Ese tipo de asombrarse por las cosas tan cotidianas para el grupo, tan extrañas inclusive, o tan asombrosas para el etnógrafo. Entonces, esta cuestión, ya volviendo, me fui por otro lado, volviendo a la parte de la diferenciación, lo que yo quiero decir con esto, la idea que yo rescato, ay, por ahí se escucha un ruido de fondo, es que está pasando un camión. Malinowski es como muy, yo no sé, vamos a ver, no sé si la palabra no sería cuadrado. Ayer discutíamos eso, Andrés y yo, si la palabra era cuadrado o no, pero podría ser que es muy apegado al proceso metodológico. Tengo que detallar específicamente lo que está sucediendo en el momento que está sucediendo, en el diario que está sucediendo, ¿verdad? Y ahí crea dos textos, tanto el diario como la interpretación post de lo que yo viví estando en campo, digamos. Entonces esa diferenciación para mí es importante, y esa característica de Malinowski de ser tan apegado al proceso digamos, de plasmar todo lo que está sucediendo. Incluso ahí había una página, ahí va, yo no sé qué página era, pero la página era como hora tal, lugar tal, quiénes estaban, qué sucedió, digamos. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención, y que puede hacer que se marque esto, qué vi y qué pensé luego, o qué interpreté luego del momento en el que estuve, porque inclusive puede ser que en el momento el etnógrafo siente inclusive algunas sensaciones del grupo, o llega a sentir algo diferente, no sé, ahí se podrían salir miles de situaciones, pero cuando Dylan dice, puedo hacer, Dylan o Cristian, no sé, puedo hacer etnografía en 3 meses, 6 meses, sería el trabajo de campo, porque la etnografía, ¿cuándo terminaría entonces? Porque si yo como etnógrafa, digamos, escribo, y resulta que 2, 3 años después vuelvo al texto que escribí y vuelvo a interpretar algo distinto porque recordé de alguna manera, o reviví, o algo pasó distinto, sigo haciendo etnografía. ¿Cuándo termina? Sí, lamento decirle que en virtud de que trabajamos con personas y que las personas cambian, es absolutamente comprensible su inquietud, ¿verdad? Y claro que es así. Y claro, es decir, vean, si ustedes están en campo hoy y hacen etnografía con algún grupo, las interpretaciones que hagan ahora sobre ese grupo pueden ser diferentes a las interpretaciones que hagan dentro de 3 años. Es así. Es más, incluso pueden haber 2 etnógrafos en el mismo lugar haciendo etnografía al mismo tiempo, y las interpretaciones pueden ser distintas. Porque hay una cosa que se llama subjetividad, y que lo llevamos cada uno de nosotros. ¿Ya? Entonces sí, eso cambia. Y claro, es decir, si fuera no sé, si ustedes fueran microbiólogos y fuera un escopitajo, pues de ahí ya está. Es decir, eso no va a cambiar, no va a variar mucho. O fueran químicos y estuvieran estudiando la fórmula del agua, y eso no sé, no va a cambiar, digamos, o la tabla de los elementos, no va a tener variaciones, ¿no? ¿Ya? Eso no va a tener variaciones, ¿verdad? El asunto es que estamos con gente, trabajamos con gente, entonces eso va a variar siempre, ¿no? Ahora,
no quiero que se lleven la idea de que la etnografía tiene una dimensión ad infinitum. No. ¿Eh? Y creo que en este proceso de rigurosidad y de sistematicidad, lo que va a definir cuándo acaba es la pregunta de investigación de ustedes. ¿Verdad? ¿Qué tan bien formulada está esa pregunta de investigación? Y qué tan consecuente sea, qué tan coherente sea con aquellas cuestiones de la realidad que ustedes están observando. ¿Mm? Entonces, una pregunta de investigación bien formulada, argumentada, etcétera, primero, les va a arrojar o les va a permitir saber qué técnicas utilizar y qué no. ¿Verdad? Y hasta dónde llega, ¿verdad? Lo que ustedes están implementando. No es un criterio ad infinitum lo que les estoy diciendo. Les estoy diciendo que para conocer a otros es necesario tiempo. Es necesario, o sea, no les puedo decir otra cosa. ¿Qué les voy a decir? ¿Que van a hacer etnografía en 3 meses? No, si ustedes quieren implementar un trabajo de campo en 3 meses, no piensen en etnografía, piensen en otra cosa. Hacen entrevistas, algunas observaciones participantes y genealogías, historias de vida, etcétera, y de repente hacen 6 meses de trabajo de campo, pero no etnografía. Pueden hacer un acercamiento etnográfico, pero no etnografía. ¿Ya? O sea, no estoy diciendo que para hacer antropología deban hacer etnografía necesariamente. No. Estoy diciendo que si quieren hacer etnografía, ¿y qué les voy a decir? Si ustedes me llegan a mí con un diseño y me dicen, profe, yo voy a hacer etnografía en Cot de Cartago y voy a durar 3 meses. No, papacito, no, disculpen, no, el papacito, no, no. No, así, es decir, así no se juega esto, ¿verdad? Podemos hacer o intentar mecanizar otras cosas, ¿no? Y hacer otra cosa. Pero una implementación etnográfica, ¿verdad? Bajo esas circunstancias, no. No, yo lo creo, ¿verdad? Ahora, yo tampoco me voy a pelear con ustedes, digamos. Yo les diría, y vayan. Y vaya. A ver cómo le va. Y vaya. ¿Quiere hacer eso? Vaya. ¿Verdad? Es decir, yo creo que por eso es importante esa cuestión de la pregunta de investigación, plantearla en algunos términos, qué es lo que voy a investigar, etcétera, para poder definir los alcances del método también, que es muy importante. No sé si queda claro así, Carolina, o me quedé con algo más. Yo creo que me quedé con algo más ahí que no apuntalé o que no precisé. Decime si estoy bien o te das por satisfecha con esa explicación. Se me fue Carolina. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, ¿verdad? Pone, creo. Bueno, eso, creo que ¿cómo hacer etnografía? Haciéndola. ¿Cómo se hace etnografía? Haciéndola. O sea, no hay un manual que les va a permitir a ustedes tener la fórmula mágica de hacer etnografía. La única forma de hacer etnografía es haciéndola. Ir, enfrentarse a aquello que ustedes quieren enfrentarse, que no es solo otros culturales, ustedes mismos, ¿no? O sea, su forma de ver el mundo. Es complicado por eso, porque no se trata solo de ver una bacteria en un microscopio, ¿no? Microscopio, sí, ¿no? O sea, digo, eso tiene su nivel de complejidad, no estoy, digamos, cuestionando el nivel de complejidad que tenga eso, ¿no? Lo que estoy diciendo que, digamos, una bacteria en el microscopio se mueve regularmente, ¿no? Entonces pueden, incluso este virus, ¿no? El SARS-CoV-2, ¿no? Hay mutaciones, como que el virus varía, etcétera, pero es el mismo virus, ¿ya? Con una cadena distinta, qué sé yo, bueno, no sé, los virólogos sabrán, eso es complejísimo, ¿verdad? Pero las sociedades no funcionan así. No funcionan así.
¿Ok? Bueno, lo otro que decía Malinowski, bueno, es toda la cuestión de la estructura social, ¿no? La anatomía de la cultura. El etnógrafo debe tratar de develar las normas y las leyes, dice Malinowski, ¿no? Develarlas. Esto es igual toda su forma, digamos, muy... sí, es rígido, Malinowski. ¿Qué te voy a decir, Carolina de Andrés? Es rígido, cuadrado, y pues sí, está. Ya, sí, sí, está bien, pero hizo otras grandes cosas, ¿no? Su método era así. Acuérdense que está en un tiempo en donde él quiere demostrar que la antropología es una ciencia. ¿Verdad? Es decir, tarea, digamos, de por demás complicada, ¿no? Y trata de hacer un método acorde a lo que él piensa que puede ser ciencia, ¿verdad? Bajo los parámetros de la época. Bajo los parámetros de la época, que son esos. ¿Y qué les voy a decir? Hoy lunes 20 del 9 del 2014 tuve un extraño sueño homosexual, con mi propio doble como pareja. Extrañas sensaciones homoeróticas, la impresión de ir a besar una boca como la mía, un cuello torneado igual que el mío, una frente idéntica a la mía, vista de perfil. Me levanté cansado y me compuse lentamente. Fui a ver a Abel, con quien hablé sobre el trabajo nativo. En cuanto a la nostalgia, sufro un tanto y de manera bastante egoísta. Aún me siento enamorado de, puntos suspensivos, pero no de manera consciente ni explícita. Creo que la conozco demasiado poco, aunque físicamente mi cuerpo la añora. También pienso en mi madre, a veces. Página 43 del diario. En el prólogo de ese diario, Alberto Cardán escribe, citando a Geertz: en verdad, para una disciplina que, si alguna seña de identidad llega a darse, es la de su amplitud de miras, nada puede resultar más desagradable que descubrir que el investigador de campo por antonomasia, en vez de ser un hombre que, según su colega y coetáneo R.R. Marrett, había logrado penetrar el corazón de los más retraídos salvajes, era en realidad un narcisista frustrado e hipocondríaco, cuya afinidad con las gentes con que convivió estaba limitada al máximo. No la filantropía, dice Geertz, sino una creencia casi calvinista en el poder purificatorio del trabajo fue lo que sacó a Malinowski de su sombrío mundo de obsesiones edípicas y autocompasivas y lo condujo a la comprensión de la vida en Trobriand. El sexo se manifiesta como una obsesión y explosiones de odio hacia los nativos. Lo malo es que este trabajo obsesivo y dirigido a dejar huella en la historia del mundo se ve impedido por unas condiciones adversas, en las que su propia naturaleza dispersa y lasciva y el hechizo de los trópicos lo llevan a mantener una lucha titánica contra la disolución personal y las tentaciones de todo tipo que lo acechaban. Hasta la excitación que producen en él los cuerpos desnudos, incluidos los masculinos, que lo lleva a perseguir a jóvenes nativas y mestizas, creando en él todo tipo de remordimientos y la sensación culposa e invencible de estar revolcándose en el barro. ¿Qué nos muestra la figura de Malinowski? Vean ustedes, Mae. Es decir, Lo mató. son partes del diario, ¿no? Geertz lo asesinó a Malinowski. Lo asesinó, pero muestra una personalidad fragmentada, ¿no? Malinowski. Uno ve el diario y uno ve todas estas composiciones subjetivas y ve argonautas y, como dice Carolina, tan rigurosa, tan estricta, tan tan unida a su método, ¿verdad? Que ve el diario y no se lo puede creer. No se lo puede creer, ¿verdad? Y bueno, y tras de todo Geertz viene y le dice, no, el tema tiene, ¿no? Hipocondríaco, ¿no? Cuya afinidad con las gentes con las que convivió estaba limitada al máximo, es decir, sé, un montón de cosas. Pero también se acepta que es el trabajador de campo por antonomasia. Es decir,
pudo hacer una obra explicativa, racional de los nativos, a la vez que pudo hacer algo, un trabajo dialógico, polifónico y hermoso como fue el diario de campo en Melanesia. No sé si sin darse cuenta, sé yo. Por supuesto que Malinowski no estaba pensando en el dialogismo al estilo de Bakhtin, ¿no? Pero hizo algo así con el diario, que para muchos es su obra más completa, sé yo. Para muchos es su obra más completa. Podemos debatir sobre eso, ¿verdad? ¿Y qué nos gusta más? Si el diario, nos gusta más Argonautas. Hoy podemos hacer eso, 100 años después, 80 años después del otro, ¿no? Podemos hacerlo. Y es una buena práctica, es un buen ejercicio. El punto es que nos enseña Malinowski en términos de hacer etnografía, en términos de estar allí. Nos enseña muchas cosas invaluables que aún hoy seguimos haciendo. Aún hoy seguimos haciendo. Entonces uno, bueno, entre toda la maleza escoge con qué se queda. Y yo del autor decidí quedarme con esto que nos da, ¿verdad? Y que nos hizo crecer como disciplina, ¿verdad? Con todas esas cuestiones que pueda tener, por supuesto. ¿Cómo estamos hasta ahí entonces? Julián, si quieres parar la grabación para que no se haga más extensa y se pueda